Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Que Él sea obrando poderosamente en tu vida, salvándote de adversidades, cortando ligaduras, cortando cadenas, abriendo prisiones y todo señalamiento que te sea hecho injustamente, sea Dios obrando su justicia poderosamente en ti. Estamos en la carta a los romanos, en el capítulo 6. Vamos a leer a partir del versículo 15. La palabra de Dios dice así: ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia de la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta maravillosa y preciosa mañana. Bueno, mis amados, qué palabra para esta mañana. No estamos bajo la ley, dice Pablo. Y Pablo dice, pues, claro que no estamos sujetos a la ley. La ley no nos puede salvar. Pero lo que no puedes olvidar es que la ley sí te puede condenar. Por ella puedes ser juzgado. Ella en sí misma no te salva. El único salvador es Cristo Jesús, pero ella te condena. Ella muestra tu infracción, tu delito. Muestra tu pecado. Así de sencillo. Y entonces Pablo, de una manera u otra, dice, bueno, o eres pecador, o eres de Cristo. No es que el que es de Cristo no peque, es que ya empieza a vivir diferente, a entender la palabra de Dios de manera diferente y aplicarla en su vida. Alguien dijo, somos santos que a veces pecamos. Así que pues, Pablo propone, entonces podemos hacer lo que nos da la gana porque Cristo ya nos salvó, porque Cristo ya nos limpió, porque Cristo ya cortó nuestras cadenas, podemos hacer lo que nos da la gana porque vivo bajo la gracia de Cristo. Pablo dice, no, 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 no. No se equivoquen. Somos libres en Cristo. Sí, para vivir en santidad. Ojo con esto. Pero por otro lado, Pablo plantea lo que es el concepto o teoriza acerca de lo que es el pecado. Ya se los he dicho. El pecado es lo que esclaviza al hombre y lo separa de Dios. Eso es pecado. Pero ahora te voy a redefinir la gracia para que la entiendas. Te he dicho y te has oído que la gracia es el favor inmerecido, es la obra de Cristo en el madero de la cruz. Es cierto. Pero ahora te digo la gracia. Es todo aquello que en Cristo Jesús también te esclaviza y te acerca a Dios. Te permite estar en la presencia de Dios. De una u otra manera, Pablo está diciendo, o eres esclavo del pecado, o eres esclavo de Cristo.
Sí, porque la palabra siervo es esclavo, es estar encadenado, es estar sujeto a la autoridad, al gobierno de un amo y no ser libre para hacer lo que a mí me plazca. Sí, el que es esclavo del pecado no puede obedecer a Cristo. Tiene que primero romper esa cadena, romper esa maldición, esa atadura, para poder obedecer a Cristo. Y el que es esclavo de la gracia, óigalo bien, habiendo nacido de nuevo del agua y del Espíritu, siendo una nueva criatura en Cristo, ya no obedece, ya no obedece al pecado. Entonces Pablo dice, si sigues pecando, tienes que saber que sigues siendo esclavo del pecado. ¿Sí? Entonces, lo primero a definir en esta mañana es qué tipo de esclavitud está operando en tu vida. ¿Sabe? Pablo lo dice con orgullo una y otra vez. Siervo de Jesucristo. Yo, Pablo, siervo de Jesucristo. Yo, Pablo, esclavo de Jesucristo. Esto no lo dice con vergüenza. No lo dice con tristeza. No lo dice con dolor. Lo dice con gozo, con alegría. Sí, con cierta dicha y realización personal. Por eso Pablo una y otra vez también lo dice, ya no vivo yo. Ahora soy esclavo de Cristo, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, lo vivo bajo este gobierno, bajo esta esclavitud, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, se resalta el principio ontológico aquí. En la ontología miramos el ser y el no ser, pero aquí en este concepto, en este principio, en esta doctrina, esta enseñanza de Pablo, somos o somos esclavos del pecado, o somos esclavos de Cristo. Y entonces Pablo convoca a la iglesia de Roma, te convoca a ti, me convoca a mí, a examinar, a mirar esas cadenas que arrastramos, que cargamos. Sí, eso que nos ata las manos, que nos ata los pies y que está atando nuestro cuello. Examinemos todo eso. ¿Eso es del mundo? ¿Esas cadenas son del mundo, son del pecado? ¿O son las cadenas de Cristo? Recuerde que el que ha sido justificado vive por la fe, es decir, hace la obra de Jesús. Es decir, se santifica, se limpia, y el que dice creer en Jesús debe andar como él anduvo, dijo el apóstol Juan. Ha llegado el tiempo de definir. Dijo un autor, aquí no hay término medio. Sí, más adelante Pablo les va a decir, o somos de Cristo o no somos de Cristo. Pero si pretendemos ser de Cristo, haciendo las obras de la carne, si pretendemos ser de Cristo, viviendo bajo la esclavitud del pecado, entonces no somos de Cristo. Así de sencillo, mi amado, mi amada. Entonces Pablo propone que antes, el que está en Cristo antes era esclavo del pecado. Sí, pero ahora que ha obedecido
ahora que ha comprendido, que ha entendido, que ha impregnado su vida del Evangelio de Jesús, ha sido libre, es libre. Sí, porque el único que nos puede libertar de las cadenas del pecado es Jesús, por eso él mismo lo dice. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús lo dijo. Si Él nos liberta, pero nos liberta ¿de qué? De la esclavitud del pecado, seremos realmente libres. Hay cosas con las que has venido cargando y que no has podido superar. Óyelo bien. Esas cadenas pesadas que arrastran del pecado, que no has podido superar con tus propias fuerzas, Jesús te puede hacer libre. Tienes que aceptar esta doctrina. Tienes que aceptar el Evangelio de Jesús. Tienes que darle un lugar a ese Evangelio en tu vida, en tu corazón. Aceptar a Jesús y verás cómo Él corta la maldición del pecado en tu vida. Mira lo que dijo el profeta Isaías. Con respecto a Jesús, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los corazones quebrantados, a publicar libertad a los cautivos. Y aquellos que son esclavos y prisioneros del pecado, apertura de cárcel. Este es el tiempo de la buena voluntad del Señor. Es el tiempo donde Dios quiere perdonar, donde Dios quiere sanar, donde Dios quiere restaurar. No quiere condenar, no quiere destruir, no quiere azotar, no quiere castigar, quiere limpiar, quiere sanar, quiere restaurar, quiere transformar, quiere dar vida. Quiere salvarte, quiere romper tus cadenas de opresión, de maldición, de pecado, a través del Evangelio de Jesús. Así que mi amado, mi amada, sí, Pablo lo propone así. Hemos sido libertados del pecado. Ya no somos el que es de Cristo, ya no es esclavo del pecado. Pero entonces, habiendo sido esclavo del pecado, siendo liberto o libertado de esta esclavitud, dice Pablo, vinisteis a ser siervos de la justicia. Vuelvo y repito, la palabra siervo es esclavo. Vinisteis a ser esclavos de la justicia. Pero esta es una esclavitud que no agobia, que no oprime, que no produce tristeza ni dolor, que limpia, que sana, que transforma, que devuelve el gozo, la alegría. No te estoy diciendo que no vas a tener sufrimiento, que no vas a tener problemas. Te estoy diciendo que aquí en esta nueva esclavitud, tu perspectiva será diferente. Aunque estés pasando por momentos difíciles, tienes la certeza, la seguridad de que estás obrando en integridad delante del Dios vivo. Entonces eso también te da la certeza, la confianza de saber que Dios en algún momento intervendrá y cambiará las circunstancias apremiantes, dolorosas y tristes de tu vida. Óigalo bien. Así que Pablo dice, ¿alguna vez serviste al pecado? ¿Alguna vez fuiste siervo del pecado para hacer todo lo que desagrada a Dios? Sí. Y qué bueno que eras en esto. Qué bueno que eras pecando. Cómo planeabas y maquinabas el pecado y cómo eras de hábil e inteligente para fraguarlo, para realizarlo. Oh, lo dice Pablo y entonces lo dice. Así ahora, de la misma manera que presentaban sus cuerpos, de la misma manera que servíamos al pecado, como planeábamos, como maquinábamos, como realizábamos el pecado, de esa misma manera y con más vigor, fuerza, dice Pablo, así ahora deben presentar vuestros cuerpos, vuestros miembros, santificados para servir a la justicia. Qué tremenda palabra
para mi vida en esta mañana. Dice Pablo, es que antes no conocía la justicia de Dios. Tenías una referencia posiblemente, pero ahora que conoces la justicia de Dios, ya no eres más libre de hacer lo que te da la gana, de seguir sirviendo al pecado. Sí, dice Pablo, muchas cosas vergonzosas hemos hecho a través de la historia de nuestra vida, y todas ellas dignas de condenación. Pero ahora que somos siervos de Dios, el fruto que debe aflorarse en nosotros, los frutos que deben aflorarse en nosotros, son frutos de santificación, que evidencien que estamos en la perspectiva de la vida eterna. Y Pablo termina diciendo, porque si siguen pecando, si seguimos pecando, eh, lo único que conseguiremos como resultado, como premio, entre comillas, es la muerte eterna. Pero hay un regalo precioso. Hay un regalo precioso para los esclavos de Jesús. Los que se apartan de la esclavitud del pecado. Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro. Bueno, yo insisto en esto. Defínete. ¿Eres esclavo del pecado o eres esclavo de Jesús? ¿Quieres seguir sirviendo al pecado o quieres servir a Jesús? Dice la palabra, muéstrame tus obras en sabia mansedumbre. Apártate de la esclavitud del pecado. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.